Muy buenos días. Un gusto de estar con ustedes en esta clase acompañándoles en el área de filosofía. Espero pues igualmente que vayamos, son temas para pensar, temas para reflexionar y temas para llevarlo a la práctica, ¿sí? Esta filosofía es una asignatura que nos sirve como base para la realización de todas nuestras actividades en las diferentes asignaturas. Vamos a compartir los textos, no sé si ya tienen los que en este momento los están aquí en clase. Sí, ¿Alguien le falta? Pues bueno, nos vamos de todas maneras, les preguntaba para ver si me voy al texto o me voy a la clase. Nos vamos un momentito a compartir la clase, ¿ya? Luego pasamos al texto. Creo que es similar al texto, ¿ya? Yo les había bajado esta imagen, creo que ustedes también tienen. Como estamos hablando de Latinoamérica y buscando conceptualización, buscando filósofos que nos hablen y nos digan que sí es posible una filosofía latinoamericana. ¿Sí? Ya. A ver, el texto es en la página. ¿Qué página tenemos, señorita Luz? O le veo yo. Ya le veo. En la 54 dice. Si no estoy mal, el punto de partida de la filosofía latinoamericana. Sí, el punto de partida exacto. 54. Sí, 54 estamos, ya le vi también, ¿ya? Luego les comparto el texto. Solamente les mostraba la clase planificada para comentar alguna opinión particular o personal de cada uno de ustedes. Dice, para que un país no dependa de otro es suficiente con la autonomía económica. ¿Creen que será suficiente la autonomía económica para que no dependa de otro país? A ver, un comentario. A ver, ¿cómo dijo Lisa? Verá, aquí está escrito, para que un país no dependa de otro, ¿será suficiente la parte económica, el dinero? Eso pregunta. A ver, para que el país dependa de otro, con la autonomía económica supuesta para que un país... A ver, ¿será suficiente? Si yo tengo dinero y ya no me relaciono con otros países, eso es la pregunta. No, porque no entran las divisas que necesita un país, porque tiene que cambiar. Ya, muy bien. Necesitamos la interrelación con otros países por muchísimos factores, ¿cierto? Hasta hoy podemos hablar por el desarrollo científico y tecnológico para compartir. Cambio de lo que son las mercaderías mismo. Nosotros también exportamos, entra de allá también, de otros países. Exactamente, para importación, exportación, ¿sí? Esos serían los términos. Muy bien. Otro comentario, Pedro, por favor, un comentario sobre esta pregunta. No, sí necesitamos también, o sea, de los demás países también para hacer intercambio comercial y todo eso. Sí es necesario mantenerse comunicado con los demás países. Muy bien. La otra cuestión interrogante. ¿Conocemos algo nosotros ya? Ya hemos venido revisando Latinoamérica y su pensamiento. Ya estamos tal vez en la situación de conocer algo sobre la filosofía latinoamericana. ¿Qué nos dice señorita Luz? ¿Qué conoce sobre la filosofía latinoamericana? O mi compañero David. Se conoce que, o sea, que aquí desconocía yo en primer lugar que aquí en Latinoamérica existía filósofos en primer lugar. Y
poco a poco pues, se va descubriendo mediante el estudio que hay muy buenos filósofos aquí en Latinoamérica y en diversos países cercanos al Ecuador. Exacto, exacto. Entonces, muy bien, como manifiesta usted, es algo muy evidente. El estudio, la investigación y más que nada el dar un tiempo a la lectura. Y vemos, ustedes han escuchado, la lectura es de la puerta a la investigación y la puerta al conocimiento. El licenciado sería como el filósofo que ha habido hace tiempo, el Simón Bolívar. Sería así, el libertador. Ya, Eso. sí se nombraba, hemos nombrado a Simón Bolívar. Él fue un personaje que llevó a la práctica ese pensamiento filosófico, se aplicó. Usted sabe que la filosofía es cambio, ¿no es cierto? La filosofía es satisfacer algo que requieren las personas. Entonces, ¿qué hizo? Vio la opresión, vio la marginación, lo que habíamos visto, no sé si con ustedes, bueno, en alguna clase se vio cómo era el trato y cómo es el trato con la conquista primeramente la conquista que se dio con los incas, ¿cierto? Los incas nos invadieron, conquistaron lo que es parte de hoy Ecuador, porque aquí teníamos nuestros propios indígenas, nuestro propio pueblo, ya existía, pero vinieron los incas, luego vienen los españoles, nos invaden. Entonces hemos sido invadidos por dos culturas diferentes y con ello todo lo que es lo que concierne a la parte social. Entonces eso es lo que nosotros somos, una fusión de todo eso, ¿no? Ustedes en historia tal vez revisaron que primeramente habitaban aquí la cultura de Valdivia, Chorrera, los Cañaris. Ellos son los propios autóctonos de aquí, ¿sí? Nosotros descendemos de ellos. Luego la invasión, la conquista, comienza el gran mestizaje, continúa el mestizaje, digamos. Todo eso hay que revisar en el campo para poder hablar de filosofía, ¿no? Hay que ver nuestros orígenes, nuestras raíces. Ya. Vamos entonces si es que hay otro comentario sobre la filosofía latinoamericana, les voy a compartir el texto para quienes no tengan posiblemente. Ya, ahí tienen ustedes también su texto y tenemos la página. Vamos a ir revisando mientras lo vamos leyendo. A ver, una persona que esté viendo las líneas muy claras o en su texto también puede leer. La dependencia científica. Sí, por favor. Los científicos sociales elaboraron entre los años 60 y 70 del siglo XX una teoría crítica a la industrialización impulsada por la CEPAL en Latinoamérica. En esa época esta teoría de la dependencia denuncia que el desarrollismo y la industrialización asignan a los países periféricos productores de las materias primas un rol subordinado respecto a los países centrales, donde se toman las decisiones y se benefician de los bajos precios de las materias primas para sostener su producción. El filósofo argentino Enrique Dussel en 1934 advierte que América Latina, como el resto del mundo, es colonizado, se ha transformado en una periferia que proporciona los recursos naturales, las materias primas y los alimentos necesarios para que el centro o metrópoli que es Europa y Estados Unidos como extensión de esta puede desarrollarse industrialmente en
detrimento de la periferia. Así, la economía mundial quedaría estructurada en un centro fuerte, políticamente, centro de la dominación, y en una periferia débil, en subdesarrollo con realidades distintas y sobre todo desiguales, resultado directo del colonialismo. Ya, gracias. Aquí hay mucha tela que cortar, dice. Mucho que se puede, podemos abstraer de este texto, tanto del pensamiento del filósofo Enrique Dussel, como del primer párrafo. Primero comencemos. Dice, científicos sociales elaboraron entre los años 60 y 70 del siglo XX la teoría crítica de la industrialización impulsada por la CEPAL. Eso tenemos que conocer, estas siglas CEPAL. ¿Alguien de ustedes tiene el significado de estas siglas? He escuchado, pero no me... Ya. Bueno, vamos a recordar. Comisión Económica, ¿no es cierto? Comisión Económica, dice para América Latina. Y el Caribe. Y el Caribe. Ya ve, usted ya me ayuda. Muy bien. Pero también tenemos que nosotros pensar, al igual que, o en relación, ¿no es cierto? En relación a los países, aquí se habla de dos términos que tenemos que comentar. La periferia y los países centrales, ¿cierto? La periferia. ¿Quiénes conforman, digamos, hablemos ya solamente en este grupo, la CEPAL? La CEPAL está digamos, es un grupo que depende de la ONU. Sí, la misma ONU organiza esto. Organiza a este grupo con el fin de que cada país tengamos en cierta forma autonomía. Autonomía para estas actividades, para realizar estas actividades, ¿cierto? O sea, aquí tenemos los dos grupos, el grupo de la periferia y el grupo del poder. ¿Quiénes son el grupo del poder en este momento? Que tienen en sus manos el poder. Podrías decirse monopolizadores, también otro término, ¿no? ¿Quiénes son? Tenemos que tener consciente de quiénes son los países, digamos que nos compran la materia prima, entonces, los que procesan nuestra materia prima para luego vendernos mucho más caro. Estados Unidos es uno, el principal, China. Europa. En Europa los países, ahora ponemos un poquito de geografía. Los países de Europa, ¿cuáles son? España. España, muy bien. Italia. Italia. Francia. Correcto. Inglaterra. Inglaterra. El país que provocó la Segunda Guerra Mundial. Rusia. Rusia. Alemania. ¿Sí ve? Rusia no es de Europa. Ah, no, estoy mal. Rusia es Asia. Asia. Bueno, y así tenemos otros países, ¿no? Mira, entonces estos países son los quienes nos tienen a nosotros, pues, como una fuente de la materia prima. Frente a esto, o sea, ¿dónde está lo malo, pero? ¿En dónde está la parte mala como para hacer análisis, como para hacer un pensamiento filosófico? ¿En dónde está el punto negativo? A ver, con eso terminamos el párrafo. El punto negativo. Digamos que compramos, digamos que entregamos materia prima a precio súper que barato y ellos luego lo venden o cuando lo producen, lo que sea, ellos venden más caro, digamos. Exactamente. Verán, nosotros le vendemos hierro. Es como la exportación de banano que digamos de aquí sale barato y allá lo cuesta más caro.
Sí, sí, un ejemplo nada más. Dicen que ella puede valer $5 una unidad de guineo o banana. Sí. Bueno, les decía, nosotros vendemos hierro, ¿cierto? Vendemos hierro. Bueno, en nuestro país a lo mejor no vende, pero otros países de Latinoamérica lo venden. Y ellos nos venden una herramienta. Nos pagan no sé cuánto por el hierro, pero ellos nos venden una herramienta muy cara. Nosotros les vendemos oro. ¿En cuánto nos venden ellos una computadora? La computadora tiene también mucho oro. Entonces, mire, eso nada más. Entonces, solo son ejemplos. Como ustedes muy bien, como dice, fue Luz, ¿no? Lo que nos estaba opinando. Eso es lo negativo. Si nos pagaran en realidad lo que cuesta la obtención, el trabajo y el mismo valor del metal o elemento que sea, no hubiera problema. El caso es que ellos nos compran demasiado barato. Entonces, ahí es la parte negativa. Muy bien. Esos serían los dos grupos, ¿no? El grupo de poder, el grupo de la periferia. La periferia se refiere al grupo que nosotros les entregamos nuestra materia prima. Entonces, aquí viene el pensamiento de la emancipación. A ver, ¿quién nos ayuda? Aquí tenemos a Enrique Dussel en la imagen. Dice, vamos primeramente ubicándole a él. Es un reconocido internacionalmente por ser uno de los principales exponentes de la filosofía latinoamericana y en particular el creador de la filosofía de la liberación. Ustedes también han escuchado la teología de la liberación. Es otro concepto, otro principio. Pero él es el creador de la filosofía latinoamericana de la liberación. Vamos a ver, entonces, qué es la emancipación. ¿En qué consiste? Y aquí ya entran el pensamiento filosófico. Ya, por favor, ahora sí, ayúdenos la persona que no leyó, pero otra persona. Yo le ayudo, Listen. Gracias. La emancipación. Otro concepto de la filosofía latinoamericana es la emancipación. Ante el panorama de dependencia, urge sobre todo una independencia filosófica mediante la reflexión de la particularidad cultural, así como la independencia práctica, política y económica, respecto al control europeo y norteamericano. Sin embargo, se ha afirmado que la filosofía latinoamericana comienza como una creación cultural que asimila la actitud de la filosofía occidental, pero busca respuestas originales de sus inquietudes. Pero no es inferior el pensamiento occidental, pero sí es distinto porque surge de una experiencia vital propia. Según sea, la filosofía en América Latina puede tomar prestadas ciertas propuestas teóricas del pensamiento occidental para resolver sus propias inquietudes filosóficas. Sea no considera inválido al pensamiento occidental, ya que Latinoamérica está inserta en la dinámica del proyecto colonial europeo a través de la conquista y el mestizaje étnico y cultural. Gracias. A ver, un comentario de este párrafo. En relación a esta concepción, recordemos que en la clase anterior se mencionó a Renato Descartes con la máxima de él o con la expresión de él, el cogitum ergo sum. ¿Recuerdan qué significaba el cogitum ergo sum? ¿Se acuerda, Alexandra? No, Lisa. No hemos revisado la materia. Bueno, David, ¿recuerda usted qué significaba el cogitum ergo sum? No, Lisa, no he escuchado. Era pienso, luego existo, ¿no? O sea, se hablaba de una filosofía de la razón. Y se comentaba, pues, diciendo que Renato Descartes era, con su idea, con su pensamiento, era individualista, ¿no? Era un pensamiento individualista. Un pensamiento, decía, en cierta forma, egoísta, ¿no?
Ellos pensaban para él, para la persona, para ellos. En este caso, para Europa. Porque ellos eran los colonizadores. ¿Recuerda? Ellos son los colonizadores. Si ustedes han revisado un poquito también la historia, ellos colonizan en África. Y tienen grandes colonias. Y en diferentes partes del mundo tienen muchas colonias. Entonces ellos son los colonizadores. A eso se llama el colonialismo, porque ellos andan colonizando todos los lugares de la Tierra, ¿no? El planeta. Entonces, el pensamiento de Renato Descartes le asociaban con un pensamiento individual, un pensamiento egocéntrico, egoísta. No era un pensamiento solidario, como somos nosotros. Latinoamérica, en cambio, es afectivo, solidario. ¿Alguna vez se habló de esto? Usted ve caer a una persona, dice, pobrecito, le levanta, le ayuda, o conversa, o se preocupa de la otra persona, ¿no? Es más humano. Si usted va a otros lugares, no existe ese tipo de comportamiento. Cuentan que en Estados Unidos nadie le interesa lo que le pasa al otro. Le pueden ver que le estén ahorcando y no hacen nada por ayudarle. Entonces, no tienen sentimiento humano, ¿no? No tienen sentimiento. Habrá excepciones, naturalmente, habrá excepciones, ¿no? Eso es el pensamiento, ¿no? A eso se relaciona sobre lo que dice Sea. Pero él dice que no hay que desligarnos, ¿no? No hay que desligarnos ni negar, ¿no es cierto?, el origen de la filosofía. Saben ustedes que los grandes filósofos son los griegos, y ahí alguna vez también les dije que son los padres de las ciencias. No nos podemos desligar, pero sí podemos hacer una filosofía nuestra, una filosofía más contextual, ¿no? ¿Cómo hemos ido surgiendo? ¿Cómo nosotros tenemos que seguir luchando para ser nosotros mismos, ¿no? Vamos a ver entonces ahora, acá era sobre... ¿Sí? Listen, mil disculpas, lo que pasa es que mi internet está mal, entonces me saca y ingreso de la clase. No se preocupe, usted cada que salga, golpea la puerta y yo le hago entrar. Gracias, Listen. Sí, ya hablamos un poquito sobre el concepto de la emancipación. Vamos a ver sobre si en realidad estamos, ustedes comentarán después si somos o no somos libres. Vamos a leer esto. Que nos ayude, por favor, joven Pedro. Ya, dice la liberación. Por su parte, Dussel elabora un sistema de pensamiento que denomina filosofía de la liberación, que también reconoce el lenguaje y el pensamiento dominantes. Sin embargo, Dussel propone en su Ética de la Liberación, en 1973, subvertir el pensamiento filosófico occidental. Así, uno de los objetivos de la filosofía de la liberación es llegar a la comprensión de la realidad latinoamericana mediante el cuestionamiento de los discursos dominantes de Occidente. Es necesario entonces y previamente desarticular, destruir, desarmar dicho lenguaje y lógica para que por la brecha abierta en la fortaleza de la sofística pueda accederse a la realidad. Por ello partimos de los filósofos, de los más importantes, de los europeos, y desde ellos mismos nos abrimos camino para destructivamente vislumbrar nuevas categorías interpretativas que nos permitan decir la realidad cotidiana latinoamericana. No se trata de un discurso sobre la liberación, sino antes de la liberación misma del lenguaje y la lógica filosófica de una totalización que le impide llegar a la realidad. Pero esa realidad latinoamericana no es una abstracción metafísica, sino la presencia real del otro, la otra persona, el explotado, el oprimido, el pobre, el dependiente, y visualizar su estado de humillación para desde allí continuar con el proceso de liberación. Empieza entonces la estrategia para la lucha contra la situación del otro sufriente. El filósofo de la liberación no se limita a una reflexión filosófica en las aulas, sino en la práctica ética de todos los días que lleva al oprimido a la liberación.
Ya, gracias. A ver, para no hacer mi comentario, hagan ustedes un comentario al respecto de este párrafo que hemos realizado. A ver, mi joven Anthony. Le entendí, Luisa, es que digamos que los grandes países oprimen a los pequeños. ¿Podría usted graficar ese dominio? O sea que digamos que como son países más avanzados, entonces compran, digamos, que ese producto, lo que sea, más barato ¿Ya? y ellos venden más caro. Entonces ya no estarían ayudando, digamos, justamente a un país pequeño, sino les estarían, digamos, comprando al precio que ellos quieren. Muy bien, gracias Y por la no opinión. ayudarían a ese país a superar, digamos, de su pobreza o lo que sea que esté pasando ese país. Ya. Gracias por su visión del ser latinoamericano. ¿Alguien más? Bueno, aquí como siempre, cada párrafo ustedes saben, a veces no se les... Cuando yo hago una investigación al respecto sobre los temas, a veces como que se les acumula mucha materia, ¿no? Y ustedes ven aquí, en este párrafo, si es posible, han resumido de cuántos libros, de cuántas investigaciones. Podemos hablar de unos 5 libros, de unas 500 hojas resumidas, imagínense, 4 palabras. Eso nos da como a quedarnos siempre a una palabra que no les moleste, que se llama la ignorancia, el desconocimiento. La ignorancia no significa ser ignorantes en el término de maltrato, sino más bien en la concepción de desconocer muchas realidades, ¿no? También yo soy ignorante en muchas cosas y pienso que cada uno somos ignorantes en diferentes cosas. Pero aquí quedamos igualmente, ¿no? Nos hablan de conceptos, nos hablan de principios, nos hablan de liberación, nos hablan de, ¿no es cierto?, de muchos términos, pero nos quedamos así. Entonces yo les invito a que ustedes, los conceptos, los principios que vemos aquí, vayamos pues a investigar, ¿no? Nos ampliemos un poquito más. Eso sería más bien como como un aporte de mi pensamiento para ustedes. Si les interesa, como ven ustedes. Luchamos nosotros por obtener algo. Sin embargo, no logramos tal objetivo, no logramos con el pensamiento filosófico liberarnos de no solo pensar en mí, sino también en los demás. Aquí habla una palabra muy fuerte que pienso que ustedes no deben estar aquí. Tampoco yo voy a considerar libre, pero tampoco estamos aquí. Dice explotado, oprimido. Sí, pues, dependientes sí somos, pero explotado a lo mejor no, oprimido tampoco. ¿Qué dice? A ver, alguien comente. ¿Se siente explotado y oprimido Anthony Flores? William, ¿usted se siente explotado y oprimido? ¿Me escuchan? Diga sí o no, porque se nos acaba el tiempo. ¿Se siente explotado? Anthony, Creo Darwin, que sí. ¿sí? Señorita Jennifer, ¿se siente explotada, oprimida usted? Gloria, Yo no, Lice, no me siento explotado. ya, muy bien. Nosotros los que no me contestan igualmente pienso que estamos muy bien. Pero pensemos un poquito más como pensamiento filosófico latinoamericano. Hay todavía muchos sectores que aún no han terminado ni la primaria en Latinoamérica. Mire, ustedes y yo somos privilegiados. Estamos avanzando, desarrollando nuestro pensamiento, conociendo a esos grandes pensadores. Pero hay mucha gente que aún Lice, pero eso no depende de uno también, porque a veces hay muchas personas conformistas. Pero ese conformismo es por la misma situación política, social, religiosa, mi estimado, sí. Porque si yo pienso en el otro, si voy a ayudarle a liberar, entonces se llama la liberación.
La liberación es liberarnos todos de un solo puño, como tenemos la imagen, como les indiqué en el inicio, una imagen, ser todos de un solo puño y todos estar en el mismo puesto. Entonces, el pensamiento filosófico latinoamericano es que cada una de las personas nos vayamos liberando. El liberarse es dejar de ser unas personas, como dijo usted esa palabra, que me importismo, no dejar de ser eso, sino saber que no se conoce, que cada ente, cada persona es capaz de ser todo lo que quiera hacer, pero claro, luchar. Pero ¿quién le ayuda a descubrir? Alguien tiene que ayudar. Eso es lo que yo hago aquí a ustedes, hago y en donde estoy, siempre hago. Igual ustedes tienen que hacer. Tú eres capaz, tú eres único, tú eres el mejor, tú eres el campeón, todos somos campeones. Miren, de esa forma ayudamos a liberar a las demás personas. Ese es el pensamiento filosófico de la mañana. Entonces, podríamos mucho que comentar. Los invito a que ustedes lo vuelvan a releer, e investiguen y la próxima clase pues conversamos sobre el tema que ustedes nos planteen. Entonces yo les hablaba, pues les voy a mandar el número de página en el que vamos a trabajar las tareas, que ustedes ya lo tienen. Y para los que no tienen, también les voy a mandar la parte teórica. ¿Está bien? Voy a pasar a controlar su asistencia en este momento. Por favor, contestarán la lista.